En un matrimonio de conveniencia, el novio multimillonario susurra en el altar que jamás la tocará, y la novia responde con un beso que pone la noche patas arriba. Lo que comienza como un frío contrato se convierte en una guerra silenciosa de miradas, provocaciones y secretos mal curados que insisten en volver a la superficie. Entre fiestas de gala, viejas rivales y una fiebre que derriba defensas, un corazón de hielo se resquebraja y revela heridas antiguas que nadie se atrevió a tratar. Cuando la cuenta atrás del contrato llega a su fin, lo impensable sucede en plena sala de juntas, y el miedo debe elegir entre marcharse o quedarse. Antes de sumergirte en esta historia de orgullo, riesgo y redención, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios, ¿te arriesgarías por amor? La lluvia azotaba los cristales de la oficina mientras Catalina Vázquez observaba el paseo de la Castellana allá abajo. El caótico escenario de las calles reflejaba perfectamente el estado de Stellar Eventos, la empresa que había construido con tanto esfuerzo durante los últimos 7 años. A sus 32 años, Catalina jamás habría imaginado estar al borde de la quiebra, principalmente por la traición de la persona en quien más confiaba. «Estoy segura de que podemos negociar con los proveedores», insistía Marina, su asistente y única empleada que le quedaba, por tercera vez esa mañana. «La boda de los Monteiro está confirmada para diciembre, y si conseguimos...» «No lo conseguiremos, Marina». Catalina se giró, con los ojos rojos delatando la noche en vela. «Ricardo se llevó el 60% de nuestros clientes. Lo que queda apenas paga el alquiler de esta oficina. Ricardo Menéndez, ex socio, ex prometido, ex hombre de su vida, aquel que, mientras planeaban su propia boda, desviaba dinero de la empresa y seducía a sus principales clientas. Cuando lo sorprendió en la cama con Débora Almeida, heredera de la cadena hotelera que representaba el 30% de la facturación anual de Stellar, Catalina perdió, el mismo día, el amor, la confianza y el futuro. «Voy a preparar un café». Marina se levantó, visiblemente incómoda con el pesado silencio que se había instalado. El móvil de Catalina vibró sobre la mesa. Número desconocido. «Catalina Vázquez». «Señorita Vázquez, mi nombre es Augusto Méndez, representante legal del señor Alejandro Mendoza. Me gustaría concertar una reunión para discutir una propuesta de mis negocios». Catalina frunció el ceño. Alejandro Mendoza era un nombre que no necesitaba presentaciones en el mercado inmobiliario español. Multimillonario solitario, dueño del Grupo Mendoza, era conocido por transformar barrios enteros con sus proyectos de lujo. «Señor Méndez, me temo que hay algún error. Stellar trabaja con organización de eventos, no con...» «No hay ningún error, señorita». La voz al otro lado era firme, precisa. «La propuesta que tengo es de naturaleza personal y potencialmente muy lucrativa para ambas partes». Algo en la forma en que pronunció personal hizo que Catalina se enderezara en la silla. «¿Qué tipo de propuesta?» «Prefiero discutirlo personalmente. El señor Mendoza estará disponible hoy a las 17:00 en la sede del grupo. Es un asunto delicado». Catalina dudó. Una reunión con Alejandro Mendoza podría significar un evento corporativo de gran envergadura, quizás suficiente para salvar a Stellar. Por otro lado, el misterio la intrigaba. «Allí estaré». La sede del Grupo Mendoza ocupaba las últimas 10 plantas de uno de los rascacielos más imponentes de la Castellana. Catalina se sintió pequeña mientras cruzaba el vestíbulo de mármol negro hacia los ascensores exclusivos. «¿Señorita Vázquez?» Una recepcionista impecablemente vestida la abordó. «Por favor, acompáñeme». La oficina A, la que fue conducida, tenía una vista panorámica de la ciudad. Madrid se extendía como un océano de hormigón y luces que comenzaban a brillar en el crepúsculo. Augusto Méndez, un hombre de mediana edad con el pelo canoso y un traje impecable, la esperaba. «Gracias por venir», le indicó un sillón. «¿Acepta algo de beber?» «No, gracias. Tengo curiosidad por esa propuesta». Augusto asintió, abriendo una carpeta sobre la mesa.
Señorita Vázquez, he realizado una investigación detallada sobre usted y su empresa. Conozco la difícil situación tras la salida de su socio. Catalina sintió que se le calentaba la cara. No he venido aquí a discutir mis problemas personales. Precisamente, pero es importante contextualizar. Se ajustó las gafas. El señor Mendoza se enfrenta a un desafío peculiar. Como quizás sepa, su abuelo, Eduardo Mendoza, falleció hace 11 meses. El testamento contiene una cláusula específica. Alejandro debe casarse antes del primer aniversario de la muerte de su abuelo para asumir el control total de la empresa familiar. Catalina parpadeó confundida. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Alejandro necesita una esposa. Temporal. El silencio que siguió solo fue roto por el tic-tac del reloj de pared. ¿Me está diciendo que el señor Mendoza quiere contratarme para casarme con él? La incredulidad en la voz de Catalina era palpable. Exactamente. Un contrato de matrimonio con una duración de 12 meses, sin implicación física, sin romance, solo una transacción profesional. Catalina se levantó indignada. Esto es absurdo. ¿Por qué yo? ¿Por qué no una actriz o...? Porque usted es perfecta para el papel, señorita. Una empresaria respetada, con un historial impecable, sin escándalos en la prensa. Y hizo una pausa calculada, desesperadamente necesitada de dinero. El comentario golpeó a Catalina como una bofetada. Respiró hondo, intentando controlar la rabia. ¿Cuánto? 5 millones de euros. 2 en el momento de la firma del contrato, 3 al final de los 12 meses. Adicionalmente, el Grupo Mendoza invertirá en la reestructuración de Stellar Eventos, garantizando su supervivencia inmediata y su prosperidad futura. Catalina sintió que la cabeza le daba vueltas. 5 millones. Su empresa salvada. Una segunda oportunidad. Quiero hablar con él. Augusto consultó el reloj. El señor Mendoza está llegando. Me pidió que discutiéramos los detalles preliminares antes. Deslizó un contrato por la mesa. Catalina hojeó las páginas, asombrada por la frialdad de los términos: apariciones públicas obligatorias, confidencialidad absoluta, alas separadas en la mansión, prohibición explícita de cualquier contacto físico más allá de lo estrictamente necesario para mantener las apariencias. La puerta se abrió. Catalina se giró y sintió que su corazón daba un vuelco. Alejandro Mendoza era la personificación del poder. Alto, de hombros anchos, con facciones talladas a cincel. Los ojos, de un inquietante azul acero, la estudiaban con intensidad clínica. El pelo negro tenía algunas canas en las sienes que solo acentuaban su aura de autoridad. «Señorita Vázquez». La voz era grave, controlada. Sin ofrecerle la mano para saludar, caminó hacia la ventana. ¿Le ha explicado Augusto la situación? Sí, un matrimonio de conveniencia por 12 meses. Alejandro la observó con interés contenido. ¿Le parece aceptable? Catalina le sostuvo la mirada. Parece una transacción, y yo entiendo de negocios, señor Mendoza. Una casi sonrisa rozó sus labios. Estoy seguro de que sí. ¿Alguna duda sobre los términos? El contrato menciona que debo residir en su casa. Eso es innegociable. A todos los efectos, necesitamos parecer una pareja genuina. Consultó discretamente el reloj. La boda debe celebrarse en 3 semanas. Hay una cláusula de penalización severa si usted se retira o revela la naturaleza de nuestro acuerdo. ¿3 semanas? Catalina abrió, los ojos como platos. ¿Algún problema con la fecha? No, solo dudó. Parece poco tiempo para organizar una ceremonia. Augusto se encargará de todo. Será algo pequeño, en el jardín de la mansión. ¿Y después de la boda? Usted seguirá trabajando normalmente. Gestionará su empresa, asistirá a eventos sociales cuando se le solicite y mantendrá las apariencias. Hizo una pausa. ¿Alguna otra pregunta? Catalina sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. Una farsa completa. Un año fingiendo ser la esposa de un hombre que apenas conocía. Pero la alternativa era ver,
cómo todo por lo que había luchado se desmoronaba por completo. ¿Cuándo debo darle mi respuesta? Ahora. La firmeza en su voz no dejaba lugar a la negociación. Catalina respiró hondo. Una voz en su interior le gritaba que aquello era una locura, que nunca saldría bien. Otra parte, sin embargo, la parte que había visto a Ricardo llevarse años de trabajo, le susurraba que esta podría ser su única oportunidad. Acepto. Augusto sonrió discretamente, empujando el contrato en su dirección junto con una pluma de oro. Catalina dudó un segundo antes de firmar, sintiendo como si estuviera sellando un pacto con el diablo. Alejandro observó, impasible, cuando ella terminó. Él se acercó para firmar su parte. Su perfume, sándalo y algo indefinible, caro, invadió el espacio de Catalina. Por un instante, sus miradas se cruzaron a centímetros de distancia. No había calidez allí, solo un vacío helado que la hizo estremecerse. Bienvenida a la familia, señorita Vázquez. 3 semanas después, Catalina se encontraba frente a un espejo, llevando un vestido de novia de Valentino que costaba más que su apartamento. El jardín de la mansión Mendoza en La Moraleja estaba decorado con orquídeas blancas y cristales que reflejaban la luz dorada del atardecer. «Estás preciosa». Marina, su única invitada y testigo del absurdo que estaba a punto de suceder, le ajustaba el velo. «¿Estás segura de que quieres seguir con esto? Todavía estás a tiempo de...» «No lo estoy, Marina». Catalina respiró hondo. «Ya he firmado el contrato. Si me echo atrás ahora, lo pierdo todo». La ceremonia fue breve y elegante. 50 invitados cuidadosamente seleccionados, la flor y nata de la sociedad madrileña, gente demasiado importante para ser excluida, lo suficientemente cercana para validar la farsa de la boda apresurada. Cuando el juez de paz los declaró marido y mujer y autorizó el beso, Catalina sintió que el mundo se congelaba. Alejandro se inclinó lentamente, acercando sus labios a su oído. «Jamás te tocaré». Las palabras, susurradas con una frialdad absoluta, golpearon a Catalina como una bofetada. El desprecio en esa voz, la humillación pública velada. Algo se rompió dentro de ella. En un impulso nacido del orgullo herido, sujetó el rostro de él entre sus manos y lo silenció con un beso cargado de furia. El jardín estalló en aplausos. Cuando se apartó, vio los ojos azules de Alejandro brillar con una ira contenida. La guerra silenciosa había comenzado. La mansión de los Mendoza era un monumento a la opulencia. Construida en la década de 1940 y meticulosamente restaurada, mezclaba elementos neoclásicos con toques contemporáneos. Catalina observó las imponentes columnas de la entrada mientras el chófer abría la puerta de la limusina. La recepción de la boda había terminado hacía poco más de 1 hora y ahora se enfrentaría a la realidad de su nueva vida. «Señor y señora Mendoza, bienvenidos». El mayordomo, un hombre de mediana edad con postura militar, los recibió en la entrada. «Soy Antonio, estoy al servicio de la familia desde hace 28 años». Alejandro entregó su chaqueta a una de las empleadas. «Antonio, muéstrele a la señora Mendoza sus aposentos. Estaré en el despacho». Sin dirigirle una mirada a Catalina, desapareció por el pasillo. El beso en el altar claramente lo había afectado más de lo que dejaba entrever. «Por aquí, señora». Antonio la guió escaleras arriba. El ala este de la mansión, destinada a Catalina según el contrato, era un apartamento completo dentro de la casa. Suite principal, vestidor, sala de estar privada, despacho y hasta una pequeña cocina. El señor Mendoza ordenó que todo se preparara según sus preferencias. Antonio abrió las puertas del vestidor, revelando una colección de ropa que haría suspirar a cualquier amante de la moda. Sus medidas fueron proporcionadas al departamento de compras. Catalina pasó los dedos por los finos tejidos. ¿Él compró todo esto para mí? El señor delegó la tarea en su asistente personal, Vera. Estará aquí mañana para conocerla. Antonio mantenía el rostro impasible, pero algo en sus ojos sugería curiosidad. El desayuno se sirve a las 7:00 hora, pero puedo disponerlo a otra hora si lo prefiere. Alejandro, ¿el señor Mendoza desayuna a las 7:00 hora?
El señor generalmente toma café en su despacho a las 6:30 AM antes de salir para la empresa. Perfecto, pensó Catalina. Horarios desfasados, como prometía el acuerdo. Cuando finalmente se quedó sola, Catalina se dejó caer en la cama king size, se quitó los zapatos y se masajeó los pies doloridos. La realidad de lo que había hecho comenzaba a pesarle. Un año entero viviendo una mentira, compartiendo espacio con un extraño que la despreciaba. El móvil vibró. Era Marina. Y bien, ¿cómo es la mansión del conde Drácula? Catalina sonrió por primera vez en todo el día. Enorme, fría y llena de candelabros. ¿Ya te ha enseñado dónde guarda los ataúdes? Muy graciosa. Estoy agotada, Marina. ¿Ha sido un día demente, surrealista, digno de telenovela? Todo eso. Catalina suspiró. Y ahora estoy aquí, sola en una habitación más grande que mi apartamento, casada con un hombre al que apenas conozco. Un hombre multimillonario extremadamente atractivo, dicho sea de paso. Marina. ¿Qué? Solo porque el matrimonio sea de mentira no significa que seas ciega. Ese hombre es un monumento. Catalina puso los ojos en blanco, pero no podía negarlo. Alejandro Mendoza era perturbadoramente guapo, de una manera fría e inaccesible que lo hacía aún más intrigante. También es un bloque de hielo andante. Deberías haber oídolo. ¿Qué me dijo antes del beso? ¿El qué? Catalina relató el incidente, todavía sintiendo el sabor de la humillación. ¡Qué idiota!, exclamó Marina. Al menos le devolviste la jugada. Fue un impulso. Ahora temo haber empezado con mal pie. Como si hubiera un buen pie en esta situación de locos. Tras colgar, Catalina decidió explorar su nuevo territorio. La mansión estaba en silencio mientras bajaba las escaleras. En el comedor, los empleados ya habían recogido los últimos vestigios de la pequeña recepción posterior a la ceremonia. Siguió por el pasillo hasta llegar a la biblioteca, una sala impresionante, con estanterías, del suelo al techo repletas de volúmenes encuadernados en cuero. ¿Busca algo en concreto? La voz de Alejandro la sobresaltó. Estaba sentado en un sillón en el rincón más oscuro, con un libro abierto en el regazo y un vaso de whisky en la mano. Perdona, no sabía que estabas aquí. Esta es una zona común. Cerró el libro. Siéntete libre de explorar la casa, excepto mi ala, por supuesto. Catalina asintió, de repente consciente de que todavía llevaba el vestido de novia. Creía que estarías en el despacho. Cambié de idea. La estudió por un momento. Ese beso fue innecesario. Igual que tu comentario antes de él. Un tenso silencio se instaló entre ellos. Alejandro tomó un sorbo de whisky antes de responder. Tienes razón. Fue inapropiado por mi parte. La admisión la sorprendió. ¿Por qué dijiste aquello? Él dudó con los ojos fijos en algún punto más allá de ella. Quería dejar claro que nuestro acuerdo es estrictamente profesional. Quizás elegí mal las palabras. Quizás. Catalina se acercó a la estantería más cercana, fingiendo interés en los títulos. ¿Sabes, para alguien que necesita que este matrimonio parezca real, empezaste muy mal? Una casi sonrisa rozó sus labios. Debo suponer que tu estrategia para un matrimonio convincente incluye besos forzados en público. Fue un reflejo. Se encogió de hombros. A nadie le gusta ser humillado en su propia boda, ni siquiera en una falsa. Alejandro se levantó, dejando el vaso sobre la mesita auxiliar. Se acercó hasta estar a solo 2 pasos de distancia. Necesito establecer algunas reglas adicionales, ya que vamos a convivir. Primero, mi dormitorio y mi despacho personal son zonas restringidas. Segundo, tenemos una agenda social que cumplir. Augusto te enviará los compromisos semanalmente. Tercero, necesitaremos coordinar historias sobre cómo nos conocimos. Pensaba que Augusto ya había creado una narrativa. Sí, pero surgirán detalles. Necesitamos estar alineados. Hizo una pausa. Sugiero que cenemos mañana a las 20:00 para discutirlo. Catalina se cruzó de brazos. ¿Es una invitación o una orden? Una solicitud profesional. Allí estaré. Se giró para irse, pero se detuvo. Una pregunta. ¿Por qué yo?
Augusto mencionó que soy perfecta para el papel, pero debe de haber cientos de mujeres dispuestas a fingir ser tu esposa durante un año. Alejandro la observó durante un largo momento antes de responder. Tu reputación es impecable. No hay escándalos ligados a tu nombre, incluso después del incidente con tu ex socio. Además, tienes un historial empresarial que justifica nuestro encuentro en círculos sociales comunes. ¿Y el hecho de que estuviera en la ruina fue solo un extra conveniente? Fue un factor. Necesitaba a alguien con la motivación suficiente para mantener el secreto. La cruda honestidad de él la desarmó momentáneamente. Al menos eres sincero. Siempre. Buenas noches, Catalina. Era la primera vez que la llamaba por su nombre de pila. El sonido tenía una extraña intimidad, fuera de lugar en el frío contexto de la conversación. Buenas noches, Alejandro. A la mañana siguiente, Catalina se despertó desorientada. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba y por qué. Consultó el reloj, 7:45. Alejandro ya se habría ido a la empresa. Después de una larga ducha, bajó a explorar la casa a la luz del día. En la cocina, fue recibida por una señora de mediana edad con una cálida sonrisa. Buenos días, señora. Soy Elena, la cocinera. ¿Qué le apetece para desayunar? Buenos días, Elena. Un café y unas tostadas estaría genial. ¿Solo eso? Puedo preparar huevos, fruta, tortitas. El café está perfecto, gracias. Mientras tomaba café, Catalina observaba el jardín por la ventana de la cocina. El contraste entre la cálida hospitalidad de Elena y la frialdad de Alejandro era desorientador. ¿El señor Alejandro ya se ha ido a la oficina?, preguntó casualmente. Elena negó con la cabeza. No, señora. Está en la piscina, como todas las mañanas. Curiosa, Catalina se dirigió a la terraza que daba acceso a la zona de la piscina. Se detuvo, sorprendida por lo que vio. Alejandro cortaba el agua con brazadas potentes y precisas. El cuerpo esculpido en músculos definidos, resultado obvio de una disciplina rigurosa, se movía con la eficiencia de un atleta profesional. Era hipnótico. Cuando emergió en el borde, Catalina se dio cuenta de que se había quedado demasiado tiempo observando. Intentó retroceder discretamente, pero Alejandro ya la había visto. Buenos días. Cogió la toalla, secándose la cara. ¿Has dormido bien? Sí, gracias. Dudó, avergonzada por haber sido sorprendida espiando. Perdona por interrumpir tu entrenamiento. No interrumpes. Se envolvió la cintura con la toalla. Ya estaba terminando. Un silencio incómodo se instaló. Catalina notó una cicatriz que se extendía desde su hombro izquierdo hasta la mitad de la espalda, antigua, pero aún visible contra la piel bronceada. Vera llegará a las 10 para discutir tu agenda. Alejandro rompió el silencio. Ella organizará tus apariciones públicas y supervisará la reestructuración de Stellar. Pensaba que tú estarías involucrado en eso. Delego lo que puedo. Mis prioridades están en el grupo. Pasó a su lado en dirección a la casa. El dinero prometido ya ha sido transferido a tu cuenta. Confirma la recepción con Augusto. La formalidad del tono era un recordatorio constante. Aquello era un negocio, nada más. Vera Prado era exactamente como Catalina había imaginado a la asistente personal de Alejandro, eficiente, discreta e impecablemente vestida. A sus 50 años tenía el aire de quien conocía todos los secretos de la alta sociedad madrileña y sabía cómo guardarlos. Señora Mendoza, un placer conocerla. El apretón de manos fue firme. Alejandro me ha instruido para que la ayude en la transición. Por favor, llámame Catalina. Como prefiera. Vera abrió su tablet. He preparado una agenda preliminar. Tenemos el baile benéfico de la Fundación Real la próxima semana, su primera aparición oficial como señora Mendoza. Catalina tragó saliva. La magnitud de lo que había aceptado hacer se volvía más real a cada minuto. En cuanto a Stellar Eventos, nuestro equipo financiero ya ha iniciado el proceso de reestructuración. Necesitamos discutir si desea mantener el nombre o rebautizarla.
Mantenerlo, por favor. Es importante para mí. Vera asintió tomando notas. Una última cosa. La prensa ya está especulando sobre la boda repentina. He preparado una lista de respuestas estándar para preguntas sobre cómo se conocieron, cuándo empezaron a salir, etc. La mañana pasó en un torbellino de información, elección de ropa para futuros eventos y detalles sobre cómo Catalina debía comportarse como la esposa de uno de los hombres más ricos del país. Cuando Vera finalmente se fue, Catalina se sentía agotada. Subió a su ala, necesitando un momento de paz. En el mínimo pasillo, se topó con una puerta entreabierta que nunca había visto antes. Impulsivamente, se asomó. Era un estudio de música, con un piano de cola, violines en las paredes y equipos de audio de última generación. ¿Buscas algo? La voz de Alejandro a su espalda casi la hizo saltar. Perdona, yo solo estaba... ¿Explorando zonas restringidas? La puerta estaba abierta. Alejandro la estudió por un momento. Luego empujó la puerta, revelando completamente el interior del estudio. Este era el espacio favorito de mi abuelo. Tocaba 6 instrumentos. Era la primera vez que compartía algo personal. ¿Y tú? Piano, nada más. No tengo su talento. Había algo casi vulnerable en la forma en que miraba el instrumento. ¿Tú tocas? Catalina negó con la cabeza. Mi madre intentó enseñarme a tocar la guitarra de niña, pero nunca tuve paciencia. ¿Tu madre es música? Lo era, profesora de música en Salamanca, donde nací. El uso del pasado hizo que Alejandro levantara una ceja, pero no preguntó más. Esa noche, puntualmente a las 20:008, Catalina se encontró con Alejandro en el comedor. Llevaba pantalones oscuros y una camisa azul que intensificaba el color de sus ojos. Se levantó cuando ella entró, un gesto automático, de etiqueta. «Estás muy elegante», comentó, sorprendiéndola con el inesperado cumplido. «Gracias, tu asistente tiene buen gusto». La cena fue servida. Una secuencia impecable de platos preparados por Elena. Entre bocados de risotto de bogavante, discutieron la versión oficial de su relación. «Nos conocimos en un evento de lanzamiento de uno de mis proyectos, hace 8 meses», explicó Alejandro. «Tu empresa organizó el evento. Empezamos a vernos discretamente, y la boda fue apresurada porque...» Hizo una pausa como si escogiera las palabras. «¿Porque estamos locamente enamorados?», sugirió Catalina con ironía. Una sonrisa reacia rozó sus labios. «Porque somos personas ocupadas, que saben lo que quieren». «Romántico». «Realista», corrigió él. «Nadie que me conozca creería una historia sobre amor a primera vista». Catalina lo estudió mientras él tomaba un sorbo de vino. ¿Por qué tanta resistencia a parecer humano? ¿Forma parte de la imagen del empresario de éxito? Alejandro dejó la copa sobre la mesa con deliberada lentitud. No se trata de una imagen. Soy práctico, no sentimental. Entonces, ¿por qué la cláusula del testamento de tu abuelo? Parece bastante sentimental exigir que te cases. Algo se oscureció en su mirada. Mi abuelo tenía ideas anticuadas sobre la familia y la tradición. ¿Y tú no? Yo respeto los contratos, como el nuestro. La frialdad volvió a su voz. Hablando de eso, Vera me informó de que te negaste a modificar el nombre de tu empresa. Es importante para mí mantenerlo. Incluso después de lo que hizo tu ex socio, Catalina tensó los dedos alrededor de la servilleta. Especialmente por eso, no voy a permitir que me quite nada más. Algo cambió sutilmente en la expresión de Alejandro, un destello de respeto, quizás. Entiendo. Cuando sirvieron el postre, un soufflé de chocolate que se derretía al toque de la cuchara, Catalina decidió cambiar de tema. ¿Cómo será el baile de la Fundación Real? Formal, tedioso y lleno de gente intentando impresionar a otra gente. Se encogió de hombros. Un evento típico de la élite madrileña. ¿Y cómo debo comportarme? Como tú misma. Alejandro la sorprendió de nuevo. Tu autenticidad será nuestra mayor baza. Nadie se creerá la boda si intentas ser algo que no eres. Catalina no esperaba tal observación de él. Realmente hiciste tus deberes sobre mí, ¿no? Siempre investigo a fondo antes de cerrar un negocio. Dudó y luego añadió,
descubrí que rechazaste 3 propuestas de adquisición de Stellar en los últimos años, incluso cuando eran financieramente atractivas. Stellar es más que un negocio para mí. Es tu nombre de soltera. La precisión de la observación la tomó por sorpresa. Sí, mi madre solía decir que nací con buena estrella. Una sonrisa triste rozó sus labios. No vivió lo suficiente para ver si tenía razón. La mirada de Alejandro se suavizó casi imperceptiblemente. Por un momento, Catalina vislumbró algo diferente en aquellos ojos azules. No compasión exactamente, sino alguna forma de comprensión. El momento pasó cuando Antonio entró a retirar los platos. Alejandro volvió a su postura formal, discutiendo detalles prácticos sobre los próximos eventos y las expectativas para las semanas siguientes. Cuando se despidieron en el pasillo que separaba sus salas, Catalina tuvo la extraña sensación de haber pasado la noche con 2 hombres diferentes, el ejecutivo frío que calculaba cada paso y el hombre que por breves instantes parecía entender el dolor de perder a alguien a quien amaba. Buenas noches, Catalina. Buenas noches, Alejandro. Mientras se preparaba para dormir en su lujosa suite, Catalina reflexionó sobre la extraña coreografía que sería su vida durante los próximos 12 meses. Recordó las palabras de Marina al teléfono esa misma tarde. Un año pasa rápido. Simplemente no te enamores del iceberg. Catalina sonrió al techo, como si eso fuera posible. Alejandro Mendoza podía ser atractivo, rico y ocasionalmente humano, pero su corazón estaba claramente congelado desde hacía mucho tiempo. Lo que no sabía era que, a unas pocas habitaciones de distancia, Alejandro Mendoza observaba la ciudad desde las ventanas de su despacho, con un vaso de whisky en la mano, pensando en la mujer que ahora llevaba su apellido y en la forma en que lo había desafiado con una mirada que no podía olvidar. La primera semana en la mansión estableció un patrón de encuentros cuidadosamente evitados. Catalina se despertaba cuando Alejandro ya se había ido al grupo. Pasaba las mañanas en videoconferencias con Marina, reconstruyendo Stellar eventos con los recursos recién inyectados. Las tardes las dedicaba a aprender los códigos no escritos de su nuevo círculo social, bajo la eficiente tutela de Vera. El ritmo metódico de la mansión tenía algo de hipnótico. Antonio, Elena y el equipo de empleados se movían como los engranajes perfectos de un reloj suizo. Catalina observaba, aprendía y se adaptaba. Por la noche, ocasionalmente, sus caminos se cruzaban. Alejandro en la biblioteca, Catalina en el jardín de invierno. Saludos educados, preguntas superficiales sobre el día. Nada más, hasta la noche del baile benéfico de la Fundación Real. ¿Azul o rojo? Catalina estudiaba los 2 vestidos extendidos sobre la cama. El evento marcaría su primera aparición oficial como señora Mendoza. El rojo, definitivamente. Marina, en videollamada, no dudó. Si hay que fingir, que sea con impacto. El vestido rojo era una obra maestra de alta costura, seda fluida con delicados bordados que captaban la luz a cada movimiento. Atrevido sin ser vulgar, elegante sin ser conservador. No sé, Marina, quizás el azul sea más apropiado. ¿Apropiado para qué? ¿Para agradar al señor Iceberg? ¿No estás realmente casada con él, recuerdas? Ponte lo que te haga sentir poderosa. Catalina sonrió. Tienes razón. Cuando bajó las escaleras a las 20:00, con el vestido rojo abrazando sus curvas como una segunda piel, Catalina sintió un placer secreto al ver la expresión de Alejandro. Por un brevísimo instante, antes de que su máscara de indiferencia se recompusiera, vio sorpresa y algo más intenso en aquellos ojos azules. Estás deslumbrante. Su voz mantenía el tono controlado de siempre, pero había una ligera ronquera que no pasó desapercibida. Gracias. Catalina aceptó el cumplido con una sonrisa contenida. Espero estar a la altura del evento. Lo estarás. Alejandro le ofreció el brazo. Nuestro chofer está esperando. El baile benéfico se celebraba anualmente en el Casino de Madrid, reuniendo a la élite empresarial de España en una noche de ostentación filantrópica. Mientras la limusina se deslizaba por las calles de la ciudad,
Catalina sintió la primera punzada real de nerviosismo. «Relájate». Alejandro la sorprendió, rompiendo el silencio. «Tú organizas eventos más grandes que este regularmente. Como organizadora, no como participante, y ciertamente no como la esposa de Alejandro Mendoza». Una casi sonrisa rozó sus labios. «Créeme, eres la pieza más auténtica de esta noche». Al llegar, los flashes estallaban mientras bajaban del coche. Alejandro colocó una mano protectora en la base de la espalda de Catalina, guiándola con seguridad a través de la multitud de fotógrafos y reporteros que gritaban preguntas. «Señor Mendoza, ¿por qué la boda fue tan repentina? Señora Mendoza, ¿cómo se conocieron? ¿Es verdad que está embarazada?» Catalina sintió que el cuerpo se le tensaba ante la última pregunta. Alejandro, al percibir su tensión, la atrajo más hacia él. «Ignóralos», le susurró al oído. «Sonríe como si te estuviera diciendo algo maravilloso». Ella obedeció, sorprendiéndose de la facilidad con la que caían en el papel de pareja enamorada. El calor de su mano en la espalda, la forma en que se inclinaba ligeramente para escucharla, las sonrisas compartidas, todo parecía tan genuino que por momentos Catalina casi olvidaba la verdad. Dentro del salón se desplegaba un espectáculo de lujo. Cristales de baccarat reflejaban la luz de antiguos candelabros, extravagantes arreglos florales perfumaban el aire y la orquesta ejecutaba clásicos con una precisión impecable. «Alejandro, querido», una mujer de unos 50 años, luciendo joyas que probablemente costaban el equivalente a un apartamento, se acercó. «Por fin voy a conocer a tu misteriosa novia, Cecilia». Alejandro la saludó con besos formales en las mejillas. «Esta es Catalina, mi esposa, Catalina Cecilia Alburquerque, presidenta del Comité Benéfico». «Un placer, señora Mendoza». La sonrisa de Cecilia no llegaba a los ojos que la examinaban meticulosamente. «¡Qué boda tan inesperada! Alejandro siempre ha sido tan selectivo». «Suerte la mía, entonces». Catalina devolvió la sonrisa con igual falsedad. «¿Y a qué te dedicabas, querida? ¿Algo con fiestas?» El ligero desdén en la voz de Cecilia era casi imperceptible, pero Catalina lo captó claramente. Antes de 1900, que pudiera responder, Alejandro intervino. «Catalina es la propietaria de Stellar Eventos. Organizó el lanzamiento del edificio Aurora el año pasado, un evento que tú, si no me equivoco, describiste como extraordinariamente elegante». Cecilia parpadeó, reajustando su expresión. «Oh, claro, fue simplemente divino. Tienes un talento especial, querida». La noche transcurrió en una serie de encuentros similares. Catalina fue presentada a docenas de personas cuyos nombres figuraban regularmente en las columnas de Sociedad y las listas de multimillonarios. Para su sorpresa, Alejandro parecía conocer detalles precisos sobre cada proyecto importante de Stellar, mencionándolos estratégicamente cuando alguien intentaba menospreciarla. Durante la cena, sentados en la mesa principal con el presidente de la comunidad y otras figuras importantes, Catalina notó algo curioso. Alejandro mantenía una distancia calculada de prácticamente todos. Era educado, encantador cuando era necesario, pero claramente aislado por elección propia. «¿Siempre eres así?», preguntó discretamente mientras aplaudían el discurso del presidente. «¿Así cómo?». «Distante, incluso rodeado de gente». Alejandro la estudió por un momento antes de responder. «Prefiero observar a participar en juegos sociales vacíos». «Entonces, ¿por qué venir a eventos como este?». «Negocios». Tomó un sorbo de champán. «Y obligaciones». La orquesta comenzó a tocar un vals y las parejas se dirigieron a la pista de baile. Alejandro se levantó extendiendo la mano hacia Catalina. «Creo que es nuestro turno». En la pista la sorprendió de nuevo. Para alguien tan controlado, Alejandro bailaba con una gracia natural, guiándola con firmeza y precisión. Catalina, que tenía nociones básicas de vals, se dejó llevar, maravillada por la facilidad con que sus cuerpos se sincronizaban. «¿Dónde aprendiste a bailar así?», preguntó, mientras él la hacía girar elegantemente.
Un brillo diferente pasó por los ojos de Alejandro. Mi madre insistía en que un caballero debía saber bailar. Debió de ser una gran profesora. Algo sombrío cruzó su rostro. Lo era. El uso del pasado y la forma en que su voz se endureció sugerían que el tema era doloroso. Catalina decidió no presionar. Cuando la música terminó, una mujer alta e imponente los interceptó antes de que pudieran dejar la pista. Pelo rubio perfectamente peinado, labios carnosos y un vestido negro que dejaba poco a la imaginación. Alejandro, querido, qué sorpresa tan agradable. Su acento tenía una sutil cadencia familiar. No esperaba verte tan domesticado. Luisa. La voz de Alejandro se enfrió varios grados. No sabía que estabas en Madrid. Llegué ayer. Le extendió la mano a Catalina con una sonrisa calculada. Y tú debes de ser la nueva señora Mendoza. ¡Qué delicia conocerte! Catalina estrechó la mano ofrecida, sintiendo las uñas de la mujer presionar ligeramente su piel. El placer es mío. Alejandro y yo tenemos una larga historia. Luisa deslizó la mano por el brazo de él en un gesto íntimo que hizo que Catalina sintiera una inesperada punzada de irritación. ¿No es así, querido? Una historia cerrada hace mucho tiempo. Alejandro retiró delicadamente la mano de ella. Los mejores capítulos siempre se pueden releer. Luisa sonrió, depredadora, especialmente cuando el matrimonio es tan reciente y conveniente. El comentario golpeó a Catalina como una bofetada. ¿Sería posible que Luisa supiera la verdad sobre el acuerdo? Catalina no es como tus habituales compañías de usar y tirar, Luisa. La voz de Alejandro adquirió un tono cortante que Catalina nunca le había oído antes. Es mi esposa, y no estoy interesado en relecturas de capítulos mediocres. Luisa palideció bajo el impecable maquillaje. Siempre tan cruel cuando te contrarían. Se volvió hacia Catalina. Cuidado, querida. Este hombre tiene hielo donde debería haber un corazón. Pregúntale a Isabel si no me crees. Basta. Alejandro rodeó la cintura de Catalina con el brazo, atrayéndola hacia sí. Que tengas una buena noche, Luisa. Mientras se alejaban, Catalina sintió el cuerpo de Alejandro tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. ¿Quién es Isabel?, preguntó cuando estaban a una distancia segura. Nadie que importe ahora. La respuesta fue seca, definitiva. El resto de la noche transcurrió sin más incidentes, pero Catalina notó un cambio en Alejandro. La impecable máscara social permanecía, pero había una mayor rigidez en su postura, una frialdad calculada en su mirada. En la limusina, de regreso a la mansión, el silencio pesaba entre ellos. Catalina observaba las luces de la ciudad por la ventana, procesando los acontecimientos de la noche. Perdona por el episodio con Luisa. La voz de Alejandro cortó el silencio, sorprendiéndola. No hay nada que perdonar. No fue culpa tuya. Lo fue, en cierto modo. Miraba fijamente hacia adelante. Luisa y yo tuvimos una relación breve hace 2 años. Terminó mal. Era la primera vez que compartía algo tan personal voluntariamente. Catalina se giró para observarlo. Parecía bastante resentida. Luisa no acepta bien el rechazo. Alejandro finalmente se giró para mirarla. Pero lo que me preocupa es el comentario sobre que nuestro matrimonio es conveniente. Catalina se mordió el labio. ¿Crees que ella sabe? No, solo estaba provocando, intentando crear incomodidad. Hizo una pausa. Lo has hecho bien esta noche, mejor de lo que esperaba. Gracias. ¿Supongo? Una sonrisa reacia rozó sus labios. Ha sido un cumplido genuino. Entonces, debo agradecer tus clases intensivas de etiqueta social con Vera. No fue Vera. Alejandro la estudió con una intensidad desconcertante. Fuiste tú, tu autenticidad. El inesperado cumplido calentó algo dentro de Catalina. Bueno, tú también me sorprendiste. No esperaba que me defendieras tan enfáticamente. Somos socios de negocios. Protejo mis inversiones. La fría respuesta deshizo el momento de conexión. Catalina asintió, volviendo a mirar por la ventana.
Claro, la inversión. Al llegar a la mansión, Alejandro la acompañó hasta el pie de la escalera. Por un momento pareció que quería decir algo más, pero reconsideró. Buenas noches, Catalina. Buenas noches, Alejandro. Mientras subía a su habitación, Catalina no pudo evitar pensar en las palabras de Luisa. ¿Quién sería Isabel? ¿Y por qué la simple mención de ese nombre había convertido a Alejandro en una estatua de hielo? Al día siguiente, Catalina se despertó tarde. La noche anterior la había dejado física y emocionalmente agotada. Cuando finalmente bajó, encontró la mansión extrañamente silenciosa. Elena le informó que Alejandro se había ido temprano al grupo y no volvería para cenar. Aliviada con la perspectiva de una noche tranquila, Catalina decidió aprovechar para explorar mejor la propiedad. En el jardín trasero, descubrió un pequeño pabellón que no había notado antes. Al acercarse, oyó la voz de Antonio. No sé si es una buena idea, señor Augusto. Catalina se detuvo sabiendo que no debería escuchar, pero demasiado curiosa para alejarse. El señor Alejandro está diferente desde que ella llegó. Era la voz de 1900 Augusto Méndez, el abogado, más tenso. No estoy de acuerdo, respondió Antonio. Lo oí tocar el piano ayer por primera vez en años. Eso debe significar algo. Justamente lo que me preocupa. El acuerdo es claro, sin implicación emocional. No podemos arriesgarnos a repetir el desastre con Isabel. Catalina sintió que el corazón se le aceleraba. Ahí estaba ese nombre de nuevo. Fueron circunstancias completamente diferentes. Antonio parecía a la defensiva. La señora Catalina no se parece en nada a Isabel. Espero sinceramente que no. La voz de Augusto se endureció. No podemos permitir que Alejandro pierda el control del Grupo Mendoza por culpa de sentimientos. Catalina se alejó silenciosamente, con la mente bullendo de preguntas. ¿Quién era Isabel? ¿Qué había sucedido que preocupaba tanto a Augusto? ¿Y por qué la simple mención de Alejandro tocando el piano parecía tan significativa? De vuelta en su habitación, Catalina decidió investigar por su cuenta. Tecleó Alejandro Mendoza Isabel en el buscador, pero los resultados eran vagos. Algunas fotos en eventos sociales de años atrás que mostraban a Alejandro junto a diferentes mujeres. Ninguna identificada claramente como Isabel. Estaba a punto de rendirse cuando una pequeña nota en un blog de cotilleos de 1900 hacía 5 años llamó su atención. Heredero del Grupo Mendoza cancela su compromiso repentinamente. Fuentes cercanas afirman que la española Primo M habría sido vista con el socio de AM en una situación comprometedora. La pieza del rompecabezas encajó. Isabel debía de ser la exprometida que lo había traicionado con un socio, exactamente como le había sucedido a Catalina. La coincidencia era perturbadora. Esa noche, tumbada en la cama king size, que nunca le había parecido tan vacía, Catalina reflexionaba sobre los extraños paralelismos entre sus historias. ¿Sería por eso que Alejandro la había elegido? No solo por su reputación impecable y su necesidad financiera, sino porque, de alguna manera, él veía en ella un reflejo de su propio dolor. El pensamiento traía una intimidad inesperada que la desconcertaba. Porque si era verdad, significaba que bajo la fachada del acuerdo comercial estaba sucediendo algo mucho más complejo, algo que ningún contrato podría prever o controlar. Al otro lado de la mansión, sin que Catalina lo supiera, Alejandro Mendoza estaba sentado solo en el estudio de música, con los dedos deslizándose por las teclas del piano, en una melodía melancólica que no tocaba desde hacía años. Una partitura antigua reposaba sobre el piano, la última pieza que su madre le había enseñado antes de morir, la misma pieza que le había tocado a Isabel la noche que le pidió la mano. La música llenaba el espacio vacío, resonando por los pasillos del ala oeste, demasiado lejos para que Catalina pudiera oírla. Y quizás fuera mejor así, porque en aquellas notas había más verdad sobre Alejandro Mendoza de la que él jamás permitiría que nadie viera. Las semanas siguientes trajeron una nueva dinámica a la mansión. Catalina se había sumergido en la reconstrucción de Stellar Eventos, transformando una de las salas de su ala en una oficina improvisada.
Con los recursos invertidos por Alejandro, había logrado recuperar algunos clientes importantes e incluso contratar a 2 nuevos empleados además de Marina. La rutina se había establecido con cierta previsibilidad. Catalina trabajaba desde casa por las mañanas, iba a la oficina de Stellar a primera hora de la tarde y regresaba a la mansión antes de la cena. Alejandro rara vez estaba presente, dividiendo su tiempo entre el grupo y los viajes de negocios. Cuando sus caminos se cruzaban, había una cordialidad cautelosa. Palabras medidas, sonrisas contenidas, gestos calculados, como 2 bailarines ejecutando una coreografía ensayada hasta el agotamiento. Pero algo había cambiado desde la noche del baile. Una curiosidad mutua, un interés velado que ninguno de los dos admitía. Catalina se encontraba observando a Alejandro cuando estaba distraído. La forma en que sus dedos tamborileaban durante la cena, siguiendo el ritmo de alguna melodía inaudible, el pequeño ceño fruncido cuando leía algo que le molestaba, la tensión que abandonaba sus hombros cuando pensaba que estaba solo. Y a veces, cuando levantaba la vista de repente, sorprendía la mirada de Alejandro sobre ella, rápidamente desviada, pero innegablemente presente. Fue en este clima de tensión, no declarada, que Catalina decidió visitar de nuevo el estudio de música. Encontró la puerta sin cerrar y entró vacilante. La luz dorada del atardecer bañaba el ambiente, dando a los instrumentos un brillo casi etéreo. Se acercó al piano de cola, pasando los dedos ligeramente por las teclas sin presionarlas. Una partitura reposaba en el atril, algo de Chopin, por lo que podía identificar. «¿Has vuelto?» La voz de Alejandro la sobresaltó. Estaba de pie en la puerta, observándola con una expresión indescifrable. «Perdona, no pretendía...» «No hay problema». Alejandro entró, cerrando la puerta tras de sí. «Este lugar atrae a la gente». Catalina notó que parecía diferente, más relajado, vestido con vaqueros y una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos, el pelo ligeramente desordenado, como si se hubiera pasado los dedos por él repetidamente. «No sabía que estabas en casa», comentó ella. «Cancelé mis compromisos de la tarde». Se acercó al piano, tocando algunas notas suavemente. «A veces necesito espacio». Era la primera vez que lo veía así, sin la armadura corporativa, sin la postura impecable de empresario multimillonario. Solo un hombre buscando refugio en la música. «¿Tocas?», preguntó ella, genuinamente interesada. Alejandro la estudió, por un momento, como si evaluara cuánto de sí mismo estaba dispuesto a revelar. Luego, sin responder, se sentó al piano y comenzó a tocar. La melodía era compleja y profundamente emocional. Notas que fluían con una intensidad sorprendente, viniendo de alguien generalmente tan contenido. Catalina observó fascinada cómo sus dedos se deslizaban por las teclas con seguridad y pasión. Había algo hipnótico en la transformación. El hombre frío que conocía había desaparecido por completo. Cuando la última nota se disipó en el aire, el silencio que siguió parecía cargado de significados no dichos. «Eso ha sido extraordinario», murmuró Catalina, genuinamente impresionada. Alejandro no respondió de inmediato. Sus dedos permanecían sobre las teclas, como si se resistieran a romper la conexión con el instrumento. «Mi madre era pianista», dijo finalmente, con voz baja. «Profesional, antes de casarse con mi padre». Era la primera vez que hablaba de su familia voluntariamente. Catalina se acercó con cautela, como quien teme espantar a un animal huidizo. «¿Ella te enseñó?». Alejandro asintió. «Desde los 5 años. Decía que la música...». Se interrumpió como si hubiera ido demasiado lejos. «¿Qué decía?». Un suspiro casi imperceptible se le escapó. «Que la música revela lo que las palabras esconden». Había algo tan vulnerable en esa confesión que Catalina sintió un impulso inesperado de tocarle la cara, de romper la barrera física que mantenían entre ellos. Se resistió, apoyándose en el piano en su lugar. Parece que fue una mujer sabia. Lo era. El uso del pasado no pasó desapercibido. «Perdí a mis padres en un accidente cuando tenía 16 años. Lo siento mucho».
Fue hace mucho tiempo. Cerró la tapa del piano con delicadeza. Mi abuelo me crió después de eso. Era un hombre complicado. ¿El mismo que puso la cláusula en el testamento? Una sonrisa sin humor rozó los labios de Alejandro. El mismo. Eduardo Mendoza creía en los legados familiares. Para él, un hombre sin esposa e hijos no merecía dirigir el imperio que construyó. Parece bastante anticuado. Lo era. Alejandro se levantó, de repente incómodo con la dirección de la conversación. ¿Y tú? Tu familia es de Salamanca, ¿cierto? El cambio de tema era obvio, pero Catalina lo permitió. Sí. Mi madre era profesora de música, como mencioné. Mi padre era contable. Ambos trabajaron duro para darme una educación de calidad. Cuando mi madre enfermó, lo vendieron todo para pagar el tratamiento. ¿Cáncer? La pregunta fue suave, comprensiva. Catalina asintió. Luchó durante 3 años, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. ¿Y tu padre? Nunca se recuperó realmente de la pérdida. Tenía problemas de corazón. Falleció 2 años después. Alejandro la estudió con una intensidad diferente. No era pena, sino algo parecido al reconocimiento. 2 personas que conocían el mismo tipo de dolor. Por eso Stellar es tan importante para ti. No era una pregunta, pero Catalina respondió de todos modos. Es todo lo que tengo. Lo construí desde cero, sin conexiones ni dinero familiar. Cuando Ricardo hizo una pausa, la traición aún dolía al ser mencionada. Cuando te traicionó no fue solo personal, fue un ataque a tu legado. La precisión con la que comprendía sus sentimientos era desconcertante. Sí, un silencio cómodo se estableció entre ellos, el primero desde que se habían conocido. Ya no era el silencio tenso de extraños forzados a convivir, sino algo más cercano a la comprensión mutua. ¿Cenas conmigo hoy? La pregunta de Alejandro la tomó por sorpresa. Tengo una botella de vino italiano que merece ser apreciada. Claro, la cena de esa noche fue diferente, sin agendas que discutir, sin apariencias que mantener. Hablaron de libros, de películas, de lugares que les gustaría conocer. El vino, como prometió, era excepcional, y la compañía sorprendentemente agradable. Catalina descubrió a un Alejandro que no imaginaba que existiera. Culto, ocasionalmente con buen humor, capaz de discutir desde literatura rusa hasta tecnología blockchain, con un conocimiento genuino. Cuando sirvieron el postre, tiramisú preparado especialmente por Elena, Catalina notó que Alejandro la observaba con una intensidad inquietante. ¿Qué pasa?, preguntó de repente cohibida. Sonríes más cuando hablas de literatura, comentó él. Tus ojos brillan. El comentario, inesperadamente íntimo, le provocó un rubor en las mejillas. Siempre he sido una lectora ávida. ¿Puedo enseñarte algo? Alejandro se levantó extendiendo la mano. En la biblioteca. Catalina dudó solo un instante antes de aceptar la mano ofrecida. El contacto, el primer contacto deliberado entre ellos desde el beso en el altar, envió una corriente eléctrica por su brazo. En la biblioteca, Alejandro la guió hasta una sección particular, protegida por una pequeña puerta de cristal. Dentro, primeras ediciones raras, algunas con más de 100 años. Esta es la colección de mi madre. Retiró con cuidado un volumen encuadernado en cuero rojo. Dostoyevsky, edición de 1912. Catalina cogió el libro con reverencia, abriéndolo con delicadeza. En las primeras páginas una dedicatoria en caligrafía delicada. Para mi Alejandro, que las palabras de los grandes maestros iluminen tu camino cuando el mío ya no pueda guiarte. Con amor eterno, mamá. La intimidad del momento era casi dolorosa. Alejandro acababa de compartir algo profundamente personal, un último regalo de su madre. Gracias por enseñarme esto. Catalina devolvió el libro con cuidado. Es un tesoro. Eres la primera persona a la que le enseño esta colección. La confesión flotó en el aire entre ellos, cargada de significados no dichos. Estaban cerca ahora, más cerca de lo que el acuerdo permitía.
Catalina podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, contar las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, notar cómo su respiración se había acelerado casi imperceptiblemente. Por un momento, pareció que Alejandro iba a inclinarse, a romper la regla más importante del contrato. Sus ojos bajaron a los labios de ella brevemente, y Catalina sintió que su propio cuerpo respondía con una oleada de calor que no tenía nada que ver con el vino. Entonces, como si despertara de un trance, Alejandro retrocedió. La máscara de indiferencia se deslizó de nuevo sobre sus facciones mientras guardaba el libro. «Se está haciendo tarde», comentó con la voz deliberadamente neutra. «Sí». Catalina asintió, ignorando la extraña punzada de decepción. «Gracias por la cena. Ha sido reveladora». «De nada». En el pasillo que separaba sus salas, se despidieron con una formalidad renovada, como si el momento de casi intimidad en la biblioteca nunca hubiera existido. Pero había existido. Y ambos lo sabían. En los días siguientes, Catalina notó un cambio sutil en su propia actitud. Pequeñas elecciones deliberadas, usar el perfume que había notado que había captado la atención de Alejandro, optar por leer en la biblioteca en Mintos, horarios que sabía que él solía frecuentar, dejar la puerta de su oficina improvisada abierta cuando estaba en videoconferencia, riendo lo suficientemente alto como para ser oída desde el pasillo. No se lo admitía a sí misma, pero estaba probando los límites, provocando. Una mañana particularmente calurosa, Catalina decidió nadar en la piscina. Eligió deliberadamente un bikini discreto pero elegante, azul marino, que contrastaba perfectamente con su piel. Sabía que Alejandro estaba en casa, trabajando a distancia ese día. Nadó perezosamente durante media hora, sintiendo ocasionalmente el peso de una mirada sobre ella. Cuando finalmente salió del agua, Nolecu sorprendió ver a Alejandro en la terraza, fingiendo leer documentos pero observándola por encima de las páginas. «El agua está maravillosa», comentó casualmente, secándose. «¿No quieres unirte?» «Tengo trabajo que terminar». La respuesta fue rígida, controlada. Catalina sonrió envolviéndose en la toalla. «Qué pena. Dicen que nadar alivia el estrés». Mientras pasaba a su lado en dirección a la casa, notó cómo sus ojos la seguían, cómo sus dedos apretaban los documentos con una fuerza innecesaria. El juego continuó durante días, Catalina entrando en su despacho con dudas urgentes sobre algún aspecto de la reestructuración de Stellar, Alejandro encontrando razones para pasar por su ala cuando sabía que se estaría preparando para dormir. Encuentros accidentales en la cocina a altas horas de la noche. Era una danza peligrosa. Ambos sabían que estaban jugando con fuego, probando los límites del acuerdo que habían firmado. La situación alcanzó un punto crítico una noche en que Catalina necesitaba una firma en unos documentos para un nuevo contrato de Stellar. Podría haber esperado hasta la mañana siguiente, pero deliberadamente decidió llevar los papeles al despacho de Alejandro pasadas las 23 CCH. Llamó suavemente a la puerta y entró sin esperar respuesta. Alejandro estaba inclinado sobre la mesa, revisando los planos de un nuevo proyecto, con la camisa parcialmente desabotonada y el pelo desordenado por la costumbre de pasarse los dedos por él cuando estaba concentrado. «Perdona que te interrumpa», dijo, sin parecer ni remotamente arrepentida. «Necesito tu firma en estos documentos. Es para el evento de la constructora Álvarez». Alejandro levantó la vista, observándola con intensidad. Catalina llevaba un camisón de seda cubierto por una bata ligera, apropiado para alguien que estaba a punto de dormir, pero lo suficientemente provocativo en el contexto. «Podrías haber esperado hasta mañana». Su voz sonó más grave de lo normal. «Necesito enviarlo a primera hora de la mañana». Se acercó colocando los documentos sobre la mesa. «Aquí y aquí». Sus dedos señalaron los lugares para la firma, inclinándose deliberadamente más de lo necesario. Su perfume, una mezcla de vainilla y algo floral, llenó el espacio entre ellos. Catalina vio cómo la mandíbula de Alejandro se tensaba.
cómo sus ojos se oscurecían. «¿Qué estás haciendo, Catalina?». La pregunta fue baja, casi un susurro. «Pidiéndote que firmes unos documentos importantes». «Sabes que no estoy hablando de eso». Ella le sostuvo la mirada, abandonando el pretexto. «Estoy probando una teoría». «¿Qué teoría?». «Que nuestro contrato tiene fallos». Rodeó la mesa acercándose peligrosamente. «Fallos estructurales graves». Alejandro permaneció inmóvil, observándola como un depredador que evalúa a su presa, o quizás como una presa hipnotizada por el depredador. «Nuestro acuerdo es bastante claro en cuanto a los límites físicos». Su voz traicionaba una tensión controlada. «Lo es». Catalina estaba a centímetros de él ahora. «Y aún así, no puedes dejar de mirarme cuando crees que no me doy cuenta». Un músculo palpitó en la mandíbula de Alejandro. «Eso es... y yo», continuó ella, inclinándose para susurrarle cerca del oído. «No puedo dejar de pensar en lo que habría pasado si me hubieras besado esa noche en la biblioteca». Fue como encender una cerilla cerca de la gasolina. En un movimiento rápido, Alejandro se levantó, sujetándola por los brazos. Sus ojos, generalmente tan fríos y controlados, ahora ardían con una intensidad que dejó a Catalina sin aliento. «No sabes con lo que estás jugando», murmuró con la voz ronca. «Quizás no». Ella le sostuvo la mirada. «O quizás sé exactamente con qué». Algo se rompió dentro de Alejandro. Sus manos se deslizaron hacia la cintura de ella, atrayéndola contra sí con urgencia, mientras sus labios encontraban los de ella en un beso hambriento, desesperado, como si se estuviera ahogando y ella fuera el oxígeno. Catalina respondió con igual intensidad, enlazando los brazos alrededor de su cuello, dejando escapar un pequeño gemido cuando Alejandro la presionó contra la mesa, con los documentos cayendo olvidados al suelo. El beso se profundizó, manos explorando, respiraciones aceleradas, corazones latiendo desacompasados, como si intentaran compensar semanas de distancia forzada en un único momento de abandono. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, Alejandro se apartó. Sus ojos, nublados de deseo segundos antes, ahora mostraban algo cercano al pánico. «Esto ha sido un error», dijo con la voz temblorosa. Catalina, todavía intentando recuperar el aliento, sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Qué?». «No podemos». Alejandro se pasó la mano por el pelo, alejándose como si ella quemara. «El contrato». «Al diablo con el contrato». Catalina avanzó, pero él retrocedió. «No». La firmeza regresaba a su voz. «Tenemos un acuerdo, profesional, sin complicaciones». «¿Eso es lo que soy para ti? ¿Una complicación?». Algo vulnerable pasó por su rostro antes de que la máscara familiar volviera a su lugar. «Somos socios de negocios, Catalina. Nada más». La frialdad deliberada de esas palabras la golpeó como un golpe físico. Sin responder, recogió los documentos del suelo, los colocó sobre la mesa y salió, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. De vuelta en su habitación, Catalina se sentía humillada y furiosa, principalmente consigo misma. ¿En qué estaba pensando? Que podría derribar las defensas de Alejandro Mendoza con unas cuantas miradas y provocaciones adolescentes. El hombre era una fortaleza emocional, construida a lo largo de años para mantener a todos a una distancia segura. El problema era que, por un breve momento en ese despacho, había vislumbrado lo que había detrás de los muros: pasión, deseo y algo más vulnerable que no podía nombrar. Y ahora más que nunca quería derribar esas defensas, no solo por provocación o desafío, sino porque comenzaba a sospechar que el verdadero Alejandro, el que tocaba el piano con el alma expuesta y guardaba libros con dedicatorias de su madre, era alguien de quien podría enamorarse fácilmente. Y eso, más que cualquier cláusula contractual, era verdaderamente peligroso. A la mañana siguiente, Catalina se despertó con la noticia de que Alejandro se había ido a Barcelona por asuntos urgentes de negocios. El mensaje se lo había dejado Antonio sin previsión de regreso. La huida era tan obvia como cobarde, y de alguna manera
confirmaba lo que Catalina comenzaba a sospechar. Alejandro Mendoza, el hombre que controlaba un imperio inmobiliario con precisión calculista, estaba aterrorizado, no por el deseo que había sentido, sino por la posibilidad de que, por primera vez en años, su corazón congelado comenzara a derretirse. 3 días, 72 horas, 4.320 minutos sin una palabra de Alejandro. Catalina se había sumergido en el trabajo, usando Estelar como refugio contra pensamientos que no estaba lista para enfrentar. La empresa comenzaba a florecer de nuevo, con 2 grandes eventos corporativos confirmados y negociaciones para un tercero. El lanzamiento de la nueva línea de joyas de diamante blanco, un cliente que Ricardo se había llevado consigo tras la traición. Dijeron que solo volverían a trabajar con nosotros si supervisabas personalmente el evento, relató Marina, apenas conteniendo la emoción. Aparentemente, Débora Almeida le comentó a la directora creativa que la boda de los Mendoza fue un espectáculo de elegancia discreta. Irónico, murmuró Catalina, recordando cómo la misma Débora había estado en la cama con Ricardo cuando los sorprendió. El mundo da muchas vueltas, amiga. Marina sonrió. Sabes lo que esto significa, ¿no? Estamos de vuelta en el juego. Catalina asintió, genuinamente satisfecha con el progreso profesional, pero incapaz de ignorar el peso que cargaba desde la noche en el despacho de Alejandro. El beso, el rechazo, la huida, todo se mezclaba en una confusión emocional que no conseguía descifrar. En la tercera noche sin noticias, Catalina estaba en su habitación revisando el proyecto para el evento de Diamante Blanco, cuando Elena llamó a la puerta. «Señora, disculpe que la moleste tan tarde, pero...» La cocinera parecía nerviosa. «El señor Alejandro ha llegado». Catalina sintió que el corazón se le aceleraba involuntariamente. «Gracias por avisar, Elena». «No es solo eso, señora». Elena dudó. «No parece estar bien. Ha rechazado la cena y se ha ido directo al despacho con una botella de whisky. Antonio está preocupado». La información la sorprendió. A pesar de la tensión entre ellos, la idea de que Alejandro estuviera en algún tipo de aprieto la inquietó. «Gracias, Elena. Iré a ver». Bajó las escaleras sintiendo una mezcla de aprensión e irritación. Una parte de ella quería ignorarlo, como él la había ignorado en los últimos días. Otra parte, más fuerte, necesitaba verlo, aunque solo fuera para confirmar que estaba bien. La puerta del despacho estaba entreabierta. Catalina llamó suavemente, pero no hubo respuesta. Empujó la puerta despacio, y lo que vio la dejó momentáneamente sin reacción. El despacho, siempre impecable, parecía haber sido golpeado por un huracán. Papeles esparcidos, cajones abiertos, un portarretratos roto en el suelo. Alejandro estaba sentado detrás de la mesa, con la corbata deshecha, los primeros botones de la camisa abiertos y un vaso de whisky entre los dedos. Había algo devastado en su expresión que Catalina nunca había visto antes. «¿Alejandro?» Él levantó la vista, tardando unos segundos en enfocarla. «Catalina, ¿qué ha pasado?» Entró cerrando la puerta tras de sí. «Nada que merezca tu preocupación». La voz salió más áspera de lo normal, ligeramente arrastrada. Llevaba bebiendo un buen rato. Catalina se acercó con cautela. «Elena está preocupada, Antonio también». Una sonrisa sin humor rozó los labios de Alejandro. El equipo fiel, siempre preocupados por el jefe desequilibrado. «No eres un desequilibrado». «¿No?» Levantó el vaso en un brindis irónico. «Podría sorprenderte». Catalina estudió el despacho devastado, los documentos esparcidos, la postura derrotada de Alejandro. Algo serio había sucedido. Se sentó en la silla, frente a él. «Cuéntamelo». Alejandro la observó durante largos segundos, como si estuviera decidiendo cuánto de sí mismo estaba dispuesto a revelar. Finalmente, empujó una carpeta hacia ella. «Hemos perdido la licitación del complejo Alvarenga». Catalina abrió la carpeta, encontrando documentos oficiales del ayuntamiento. El proyecto Alvarenga era un enorme complejo multiusos que Alejandro llevaba persiguiendo 2 años. «Lo siento mucho», dijo sinceramente.
Sé cuánto trabajo dedicaste a este proyecto. No era solo trabajo. Alejandro tomó otro sorbo de whisky. Era el sueño de mi abuelo, lo último que me pidió antes de morir. Había una vulnerabilidad cruda en su voz que Catalina nunca había oído antes. ¿Qué ha pasado? Política. La palabra salió cargada de desprecio. El teniente de alcalde tenía un candidato preferente para el proyecto. Descubrí hoy que hubo manipulación en el proceso de licitación. Negó con la cabeza. 2 años de planificación, millones invertidos en estudios preliminares, todo para nada. Puedes impugnarlo judicialmente y arrastrar el nombre del grupo por el fango durante años, alimentar especulaciones sobre corrupción y favoritismos. Alejandro negó con la cabeza. No, es mejor aceptar la derrota. La admisión de derrota era tan contraria a su personalidad que Catalina se dio cuenta de que había algo más sucediendo. ¿Qué más te está molestando, Alejandro? Él estudió el vaso en sus manos por un momento antes de responder. Descubrí quién está detrás de la constructora ganadora. Sus ojos encontraron los de ella, oscuros de furia contenida. Fernando Ramos. El nombre no significaba nada para Catalina, pero claramente tenía peso para Alejandro. ¿Quién es? Mi ex socio. Alejandro se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. Y el ex prometido de Isabel. Catalina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las piezas comenzaban a encajar. El hombre con el que te traicionó. Alejandro se giró, sorprendido. ¿Cómo sabes? ¿Eso? Oí a Augusto hablando con Antonio. Catalina dudó, e hice una pequeña investigación. Una risa seca se escapó de sus labios. ¿Curiosidad profesional? Humana. Le sostuvo la mirada. Después de lo que dijo Luisa en el baile, me quedé intrigada. Alejandro asintió lentamente, como si considerara cuánto debería revelar. El alcohol parecía haber derribado algunas de sus barreras habituales. Fernando y yo fundamos nuestra primera empresa juntos, recién salidos de la universidad. Una pequeña promotora centrada en proyectos sostenibles. Volvió a la mesa, llenando de nuevo el vaso. Cuando mi abuelo enfermó, tuve que asumir más responsabilidades en el Grupo Mendoza. Fernando se resintió. Pensó que estaba abandonando nuestra visión conjunta. ¿E Isabel? Un músculo palpitó en la mandíbula de Alejandro. Isabel Muñoz, una arquitecta española brillante. La contratamos para desarrollar un proyecto conceptual en Madrid. Era extraordinaria. Algo se suavizó en sus ojos al recordarla. Talentosa, apasionada por su trabajo, llena de ideas innovadoras. Empezamos a salir 6 meses después de que entrara en la empresa. Catalina sintió una punzada de algo parecido a los celos al ver cómo su expresión se transformaba al hablar de su ex prometida. Llevábamos 1 año juntos cuando le pedí que se casara. Conmigo. Alejandro se pasó los dedos por el pelo, un gesto que Catalina ahora reconocía como señal de perturbación. Aceptó. Fijamos la fecha, empezamos los preparativos. Mi abuelo adoraba a Isabel. Decía que había devuelto a la familia a mi vida. Hizo una pausa, terminando el whisky de un solo trago. Entonces, un viernes, volví antes de un viaje. Quería darle una sorpresa. La voz de Alejandro se endureció. La sorpresa me la llevé yo cuando la encontré en la cama con Fernando, en el apartamento que habíamos comprado juntos. Catalina sintió el dolor de él como si fuera suyo, propio. El paralelismo con su experiencia con Ricardo era impresionante. ¿Qué pasó después? Descubrí que no era la primera vez. La sonrisa de Alejandro era amarga. Aparentemente llevaban meses liados, usando recursos de la empresa para viajes profesionales que eran en realidad escapadas románticas, desviando dinero a un fondo que planeaban usar cuando abrieran su propio estudio. Alejandro, lo siento mucho. Los confronté a los dos. Continuó como si no la hubiera oído. Fernando lo confesó todo, incluso que habían planeado apartarme de la empresa gradualmente. Isabel lloró, suplicó perdón, dijo que había sido un error, que me amaba. Dolor en su voz era palpable, incluso años después. Pero no era verdad.
No. Alejandro cerró los ojos brevemente. 3 días después, descubrí que estaba embarazada, de 6 semanas. Catalina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Y el hijo era de Fernando. Alejandro volvió a llenar el vaso. Lo admitió cuando la confronté con los análisis. Planeaba hacerlo pasar por mío. El horror de la situación la golpeó por completo. No era solo traición, era una manipulación calculada y cruel. ¿Qué hiciste? Lo que cualquier hombre traicionado y humillado haría. Su voz era fría de nuevo. Los eché de la empresa. Compré la parte de Fernando por una fracción de su valor real. Me aseguré de que ninguna promotora respetable en Madrid los contratara. Se mudaron a Barcelona. Y ahora ha vuelto, con poder suficiente para quitarte tu proyecto. Irónico, ¿no? Alejandro levantó el vaso en otro brindis amargo. El universo tiene un sentido del humor perverso. Catalina se levantó, acercándose a él. No te merecías eso. No se trata de merecer. Contempló el líquido ámbar en el vaso. Aprendí que confiar es un lujo que no puedo permitirme. Negocios, solo negocios. Es la única forma, segura de vivir. Por eso nuestro contrato tiene cláusulas tan específicas sobre no tener ninguna implicación, preguntó Catalina suavemente. Los ojos de Alejandro encontraron los de ella, intensos y vulnerables. Necesitaba asegurarme de que no habría complicaciones, como los sentimientos. Él no respondió, pero el silencio fue elocuente. Alejandro, Catalina dio un paso más hacia él. Lo que pasó en el despacho antes de que te fueras fue un error. Retrocedió ligeramente. Estábamos ambos confusos. Yo no estaba confusa. La firmeza en su voz lo sorprendió. Y creo que tú tampoco. Alejandro dejó el vaso sobre la mesa con una fuerza innecesaria. ¿Qué quieres de mí, Catalina? ¿Romper nuestro acuerdo? ¿Arriesgar millones por una atracción pasajera? ¿Es eso lo que crees que es? ¿Qué más podría ser? La frustración era evidente en su voz. Apenas nos conocemos. Este matrimonio es una farsa, un negocio. No hay base para nada más que eso. Catalina negó con la cabeza lentamente. Para alguien tan brillante en los negocios, a veces eres sorprendentemente obtuso. ¿Perdona? Me elegiste a mí, específicamente por una razón. Le sostuvo la mirada. No solo por mi reputación o mi situación financiera, sino porque viste algo familiar. Alguien que fue traicionada exactamente como tú, que lo perdió todo a manos de quien más confiaba. Alejandro palideció ligeramente, confirmando su sospecha. Sabías lo de Ricardo incluso antes de que Augusto me contactara, ¿verdad? Tras un momento tenso, asintió. Sí. ¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué elegir a alguien con cicatrices tan parecidas a las tuyas? Pensé que sería más seguro. La admisión fue baja, casi reacia. Alguien que entendiera por qué el acuerdo debía ser estrictamente profesional. Catalina soltó una risa incrédula. ¿Y qué tal está funcionando hasta ahora? La mirada que Alejandro le lanzó contenía una mezcla peligrosa de irritación y deseo. Estaba funcionando perfectamente bien hasta que empezaste a provocar. Ah, entonces la culpa es mía. Se cruzó de brazos. ¿Quién empezó a compartir libros con dedicatorias personales e historias sobre su madre pianista? Eso fue... ¿Y quién me defendió en el baile como si realmente le importara? ¿Quién toca el piano cuando cree que nadie está escuchando? ¿Quién me mira cuando piensa que no me doy cuenta? Cada palabra parecía golpearlo físicamente. Alejandro se levantó, acercándose hasta que estuvieron a centímetros de distancia. ¿Qué quieres demostrar, Catalina? Que tienes miedo. Ella no retrocedió. No de mí, sino de lo que estás sintiendo. No sabes lo que estoy sintiendo. Sé que no es solo atracción pasajera. Le sostuvo la mirada. Y sé que eso te aterroriza. Algo se oscureció en los ojos de Alejandro. No lo entiendes. Entonces explícamelo. No puedo, empezó. Luego negó con la cabeza, frustrado. Confié una vez, Catalina. Lo entregué todo.
Y cuando caí, no había nadie para sostenerme. La cruda vulnerabilidad en esa admisión le partió el corazón a Catalina. Sé cómo es. Le tocó la cara suavemente, sorprendiéndolo. Ricardo no solo me traicionó, destruyó mis sueños, mi confianza, mi futuro. Pensé que nunca más podría confiar en nadie. Alejandro no se apartó de su tacto, con la mirada fija en la de ella. Entonces, ¿por qué arriesgarse ahora? Catalina sonrió con tristeza. Porque vivir sin arriesgarse no es vivir. Es solo existir. Algo cambió en su expresión. Una barrera cayendo, una rendición silenciosa. Cuando habló, su voz estaba ronca de emoción contenida. Tengo miedo de hacerte daño. Yo también tengo miedo. Deslizó la mano por su cara hasta su cuello. Pero tengo más miedo de no intentarlo. El beso que siguió fue diferente del primero, no una explosión de deseo reprimido, sino algo más profundo, más significativo. Las manos de Alejandro envolvieron su rostro con una delicadeza sorprendente, como si Catalina fuera algo infinitamente precioso. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento, con las frentes todavía apoyadas. «El contrato», murmuró Alejandro. «Al diablo con el contrato». Catalina sonrió contra sus labios. «Podemos renegociar los términos». Una sonrisa genuina, la primera que ella veía, iluminó el rostro de Alejandro. «Eres una negociadora peligrosa, ¿sabías? Dicen que he aprendido del mejor». Rieron juntos, la tensión de los últimos días disipándose como la niebla al sol. Alejandro la atrajo hacia sí, abrazándola como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. «Deberíamos ir despacio», le susurró contra el pelo. «Hay mucho en juego». Catalina asintió contra su pecho, escuchando los latidos acelerados de su corazón. Un día a la vez. Esa noche, Alejandro la acompañó a su ala. En la puerta de la habitación, la besó de nuevo, larga y profundamente, como una promesa. «Buenas noches, Catalina». «Buenas noches, Alejandro». Por primera vez desde que había llegado a la mansión, Catalina se durmió con una sonrisa en los labios y el corazón ligero. Las semanas siguientes trajeron una transformación en la dinámica de la casa. No fue un cambio abrupto, sino gradual. Pequeños ajustes que, sumados, creaban una realidad completamente nueva. Las cenas compartidas se convirtieron en rutina, ya no encuentros formales para discutir agendas sociales, sino momentos genuinos de conexión. Conversaciones que se extendían por la noche, risas inesperadas resonando por la mansión, antes silenciosa, manos que se buscaban sobre la mesa. Alejandro comenzó a llegar más temprano del grupo, trayendo a menudo pequeñas sorpresas. Un libro antiguo que había encontrado en un anticuario, y sabía que ella apreciaría, chocolates belgas que ella había mencionado que le encantaban, flores sin una ocasión específica. Catalina, por su parte, le dejaba notas en lugares donde sabía que las encontraría, dentro de documentos importantes, en el bolsillo de su chaqueta, al lado de la cafetera. Mensajes simples que siempre lo hacían sonreír. Poco a poco, la barrera física también se deshizo. El primer beso de buenos días en la cocina dejó a Elena con una sonrisa cómplice. La primera vez que vieron una película juntos en el cine de la mansión, Catalina se durmió con la cabeza en su hombro, y Alejandro se quedó inmóvil durante horas para no despertarla. Las noches todavía terminaban en habitaciones separadas, una decisión mutua de avanzar con cuidado, respetando el tiempo necesario para cicatrizar viejas heridas. Profesionalmente, la asociación también florecía. Stellar Eventos estaba de vuelta en la cima, con una cartera de clientes más impresionante que antes. La influencia de Alejandro había abierto puertas a las que ni siquiera Ricardo en sus días más ambiciosos había logrado acercarse. El evento para Diamante Blanco fue un éxito rotundo, con cobertura en Vogue España y elogios efusivos de la crítica especializada. Catalina brillaba en su elemento, y Alejandro,
Observándola dirigir el salón con confianza y encanto, sintió algo que no experimentaba desde hacía años. Orgullo no de sí mismo, sino de alguien a quien amaba. Amor, la palabra que ninguno de los dos había pronunciado todavía, pero que flotaba entre ellos como una promesa. Un domingo por la mañana, 4 meses después de la boda, Alejandro sorprendió a Catalina con una invitación inusual. «Quiero llevarte a un lugar especial», dijo mientras tomaban café en la terraza. El lugar especial era una casa de playa en Javea, una propiedad aislada, con acceso privado y una vista impresionante del mar. No el tipo de mansión ostentosa que se esperaría de un multimillonario, sino una construcción elegante y acogedora que parecía integrarse con la naturaleza circundante. «Era de mi madre», explicó Alejandro mientras caminaban por la playa desierta. «El único bien que trajo al matrimonio y el único que mi padre nunca tocó, ni siquiera en los peores momentos financieros». «Es preciosa», comentó Catalina, observando las olas rompiendo suavemente en la arena. «Pacífica. Vengo aquí cuando necesito recordar quién soy». Alejandro le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Eres la primera persona que traigo». La admisión silenció a Catalina momentáneamente. Cada barrera que Alejandro derribaba, cada pedazo de sí mismo que compartía, era un regalo más valioso que cualquier joya o flor. Esa noche, bajo el cielo estrellado de Javea, tumbados en una hamaca en la terraza, los últimos muros entre ellos finalmente cayeron. El beso comenzó suave, se volvió urgente, y cuando Alejandro susurró, «¿Estás segura?», los ojos de Catalina ya habían respondido mucho antes de que sus labios formaran el sí. Hicieron el amor con la delicadeza de quien sabe que está tocando algo precioso y frágil. No solo cuerpos, sino almas que habían sido heridas y ahora, cautelosamente, se permitían creer de nuevo. Cada toque era una declaración no pronunciada, cada suspiro una promesa. Después, acurrucados bajo la sábana, con el sonido del mar como banda sonora, Catalina trazaba con los dedos la cicatriz en el hombro de Alejandro. «¿Cómo ocurrió?», preguntó suavemente. «El accidente que mató a mis padres». Alejandro cerró los ojos recordando. «Volvíamos de un concierto. Mi madre había tocado Chopin. Estaba lloviendo. Un camión perdió el control en el puerto de Somosierra». Catalina besó delicadamente la cicatriz. «Lo siento mucho. Desperté en el hospital 3 días después. Mi abuelo estaba allí». Alejandro la abrazó más fuerte. «Fue la única vez que lo vi llorar». «Por eso la cláusula del testamento te afecta tanto». Él asintió. Eduardo era un hombre difícil, pero todo lo que hizo fue por amor a la familia. Incluso esta exigencia loca del matrimonio era su forma retorcida de asegurarse de que no terminara solo como él. «¿Y ahora? ¿Qué sientes al respecto?». Alejandro se giró para mirarla, con sus ojos azules increíblemente suaves a la luz de la luna. «Creo que el viejo zorro sabía exactamente lo que estaba haciendo». Catalina sonrió, tocándole la cara. «¿Cómo es eso?». «Me obligó a buscar a alguien, y te encontré a ti». Alejandro la besó suavemente. Quizás no de la manera que él imaginaba, pero el resultado es lo que importa en los negocios, completó Catalina, sonriendo. Y en la vida. Sostuvo la mano de ella contra su corazón. «Catalina, nunca pensé que volvería a decir esto, pero yo...». Ella le puso un dedo sobre los labios. «No lo digas todavía, no porque no quiera oírlo, sino porque cuando lo digas, quiero que sea sin ninguna sombra de duda». Alejandro asintió, comprendiendo. «Un día a la vez». «Un día a la vez», asintió ella, acurrucándose en sus brazos. Esa noche, por primera vez en 1900 años, Alejandro durmió sin pesadillas, arrullado por la respiración tranquila de Catalina y la creciente certeza de que, contra todo pronóstico, su corazón congelado había encontrado el camino de vuelta a casa.